Gloria a Dios. Y el tema es, contemplemos siempre la eternidad. Escuchen bien el tema, contemplemos siempre la eternidad. Y es que cuando nos enfocamos únicamente en lo temporal, escuchen bien, cuando nos enfocamos únicamente en lo temporal o en lo que es terrenal, perdemos la noción de lo que es eterno, que es la verdadera esencia de la vida y la verdadera calidad de vida eterna. Cuando el hombre desconoce o quiere, bajo de un grado de ignorancia, decir que todo lo importante es lo que está en esta tierra y lo que podemos ver, experimentar, creo que estamos muy equivocados, gloria a Dios. Ya que verdaderamente la verdadera vida no es esta vida terrenal, ni temporal, ni finita, sino algo que es infinito, eterno, maravilloso. Gloria a Dios. Pero cuando nos desenfocamos o no creemos en la eternidad, entonces es cuando viene el ser humano a cuestionarse, a interrogar a Dios, a echarle la culpa a Dios de todos los males, de todas las situaciones trágicas que puedan suceder en este planeta Tierra. Y eso sería algo que no es correcto, porque aquí dice claramente que todo lo hizo bueno y hermoso a su tiempo. Dios es un Dios amoroso. Y toda buena dádiva, dice el escritor en el libro de Santiago, que toda buena dádiva procede de Dios. Todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, variación en Él, ni tinieblas en Él. Gloria a Dios. Él es maravilloso, Él es glorioso. Todo lo que Dios hizo en el principio lo aprobó y puso el sello de aprobación, que era bueno. Ahora, el porqué de situaciones que parecen trágicas, ¿por qué el dolor, el sufrimiento? Cuidado que esta pregunta se ha hecho a través de los siglos y siglos y siglos. Y yo creo que desde que el hombre está sobre la tierra y fue precisamente el causante y el responsable de los males en el mundo entero, ahora cuestiona a Dios el porqué de los males. Analicemos, entendamos. El hombre que pecó y que por causa de eso se introdujo los males en la sociedad. Y hoy día nosotros lo experimentamos y tenemos que a veces vivir las consecuencias de los males. Ahora queremos echarle la culpa a Dios, como también, gloria a Dios, el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. El hombre es responsable de sus actos, de todo lo que el hombre hace. Pero cuando creemos en la eternidad y vamos más allá y miramos a la eternidad y contemplamos la eternidad, entonces vamos a saber por qué de ciertas circunstancias, por qué el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el porqué de la muerte. ¿Por qué? Porque estamos contemplando lo verdadero, lo que es genuino, lo que es real, lo que es eterno. Pero cuando nos enfocamos de eso, como hoy día enseñan en los colegios, en las escuelas, gloria a Dios, no hay Dios. Si no hay Dios, no puede haber eternidad. ¿Cómo es posible semejante cosa? Dios nos creó, y aquí dice el escritor, como en otros tantos pasajes de la Biblia, que Dios nos creó y nos diseñó de tal manera que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque el pecado afectó esa imagen y semejanza de Dios, continúa en nosotros una conciencia, una parte que Dios hizo y puso allí, gloria a Dios, que es espiritual. La podemos llamar el alma, gloria a Dios, lo que en sí nos conecta con Dios. Donde está la esencia misma de la vida, en el alma. Esa parte es espiritual y esa parte corresponde a Dios. Dios la puso en nosotros y esa parte es eterna. Al ser eterna, gloria a Dios, Dios puso eternidad en el hombre. Dios. Esa es la parte responsable, el alma. La Biblia muchas veces habla del corazón, pero se refiere al alma, esa parte espiritual, que es real. Que dentro de las filosofías modernas hoy día tratan muchos de evadir, no hablar, o ignorar y decir que no existe, que no es real, que el hombre es un componente únicamente de materia física, terrenal. Jamás es así. Nosotros tenemos capacidades, cualidades, características, Dios, que no las tiene ninguno del resto de la creación que Dios hizo. Por tanto, eso se centra
en la parte espiritual. Y el hombre siempre se ha hecho tantas preguntas. ¿Por qué del sufrimiento? Oh, Dios. ¿Por qué vemos tanto mal? ¿Por qué Dios no interviene en esto? ¿Por qué si Dios es bueno permite que sucedan tantas tragedias? Pero ¿por qué no razonamos y decimos, ¿por qué el hombre permite todo el mal? ¿Por qué el hombre procura el mal? ¿Por qué el hombre ama el mal? Dios siendo un Dios bueno y dándole al hombre, oh Dios, elementos importantes, armas para poder vencer el mal. Para que podamos vivir una sociedad de paz, de tranquilidad, de seguridad, que tanto anhelamos. El hombre responsable de sus propias acciones. Ahora bien, fíjense que esta es una pregunta que se han hecho a través de los tiempos a grandes hombres de Dios. Como lo fue Job, en su estado, hermano, que estaba atravesando. Ese estado inquietante de dolor por causa de una prueba. Dios. Él hablaba cosas que ni él sabía por qué las hablaba. Dios. Sí. Dios. ¿Por qué se ve tanto mal? Sí, Dios es un Dios bueno. ¿Por qué el hombre sufre? Todas esas preguntas se las han hecho hombres de Dios a través de toda la historia. Y también se la ha hecho el ser humano. Adiós. Tal vez nosotros no encontremos la verdadera respuesta a estas preguntas. Pero cuando miramos nosotros a la eternidad, todas estas preguntas, gloria a Dios, esta cuestión, gloria a Dios, el hombre tratar de echarle la culpa a Dios y responsabilizar a Dios, cuando miramos en la eternidad, entonces vemos que las cosas son diferentes, totalmente diferentes. Ahora entenderemos, gloria a Dios, el porqué de estas situaciones. Por ejemplo, Job lo dijo. Pero cuando Dios le habló y le ministró, entendió el porqué de las cosas. El mismo Salmo 73, un salmo, hermano, que es increíble cuando usted lo lee. Salmo 73. Dios. Allí se refiere a la grave tentación que sufrió este salmista. Una tentación fuerte, gloria a Dios. ¿Y sabe qué fue? Cuando veía la prosperidad de los malos. Dios. Cuando veía la prosperidad de la gente mala. Y decía, ¿cómo es posible un creyente mirando la prosperidad y dice, yo no tengo nada y por qué yo siendo hijo de Dios, sirviéndole a Dios, estoy pasando por esta crisis y por estos problemas y por estas situaciones y por esta enfermedad? Mientras que los malos prosperan. ¿Cómo es posible? ¿Ve? Y yo, mire hermano, para mí es tan sencillo entender eso, porque yo creo en la eternidad, porque esto aquí simplemente es pasajero. Si nosotros pudiéramos transportarnos a la eternidad y ver lo que es la eternidad, nos reiríamos nosotros. Estuviéramos riéndonos, diciendo verdaderamente, qué ignorantes éramos nosotros. Solo estábamos en este cuerpo, estaba limitado, y al estar cuerpo limitado nos limitaba a nosotros a ver la realidad de la eternidad. Gloria a Dios, que todo tiene un propósito y es para la gloria de Dios. Aún todo lo que sucede en el creyente, gloria a Dios, y aún en el no creyente tiene propósitos. Dios. Y Dios se glorifica en esos propósitos. Simplemente eso es así. Y este hombre, siendo un hombre de Dios, por estar mirando lo que no tenía que estar mirando, y comparando la prosperidad de los malos. Porque hay gente que creen, porque son multimillonarios, ¿y por qué yo si soy cristiano? Yo estoy pasando por esto. ¿Por qué aquellos tienen tanto? ¿Y por qué no le vienen males? Le vienen males también a ellos. No. Pero por estar mirando lo que no tenía que estar mirando, y por estar comparando lo que no tenía que estar comparando, y tratando de echar la culpa a Dios de que el rico prosperara. A Dios. Sin embargo, hermano, cayó en un estado difícil. Comenzó a hundirse. Y por eso en el capítulo 73 del libro de los Salmos, en el verso número 2, él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalan mis pasos. Había una causa. ¿Por qué comenzó a deslizarse? ¿Por qué estaba tropezando? Por estar cuestionando. Por estar mirando la prosperidad de los malos. Adiós. Y también se podía catalogar lo mismo a él también, con el malo, al pensar de esa forma.
Porque Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a creer que tenemos eternidad con Él. Gloria a Dios. Y lo que vamos a estar allí nosotros participando es eterno. No tiene comparación. No se puede expresar en términos humanos que el estar con Dios es agradable. Donde no habrá sufrimiento, dolor, tristeza, muerte, enfermedad. Entonces, ¿por qué preocuparse tanto cuando vemos cosas que suceden? Que son temporales, Dios, que son finitas, Dios. ¿Por qué si tenemos una eternidad con Dios? Cuando podamos subir a esa dimensión de la eternidad con Dios, entender, gloria a Dios, mientras estemos en este cuerpo no lo podemos entender, pero contemplando y mirando la eternidad, lo que es la eternidad, póngase a pensar lo que es la eternidad con Dios. Analice eso. Pero a veces el enemigo quiere opacar el entendimiento para que nosotros no contemplemos la eternidad. Y al no contemplar la eternidad, vemos todo limitado. Cualquier situación, ¿por qué esto? Cualquier tragedia, ¿por qué aquello otro? Gloria a Dios. No, iglesia, gloria a Dios. Tiene todo su propósito. Mira, hermano, no se puede comparar el tiempo con la eternidad. Jamás, 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 jamás. Estaríamos limitando la eternidad. Gloria a Dios. No se puede señalar, gloria a Dios, con nada. Por tanto, Él dijo, por poco se resbalan, por poco me caigo, por poco me hundo, por estar mirando la prosperidad. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los malos. Ay, Dios. Y esa pregunta se hace muchos seres humanos, ¿por qué? ¿Por qué son estos los que sufren y aquellos no sufren? Gloria a Dios. ¿Por qué pasan por tragedias estas personas y aquellos no pasan por tragedias? ¿Por qué mueren tantos niños? Oh, Dios, de hambre. Dios. ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las tragedias? Todo tiene un propósito. Contemplamos la eternidad y todas esas preguntas las vemos completamente fácil, gloria a Dios, de responder. Y tiene una respuesta fácil de entender. Cuando miramos y contemplamos la eternidad como estos grandes hombres de Dios. Ellos no estaban mirando lo terrenal ni lo material únicamente, sino que se enfocaban en lo eterno. El escritor de Hebreos, en el capítulo número 11, lo dice claramente, hermano, gloria a Dios. En el verso 35, que muchos de estos grandes hombres cristianos en el primer siglo dieron la vida por el evangelio. Y cuando tenían que confesar el nombre de Cristo, ellos lo confesaban delante de las autoridades romanas, aunque le costara lo que le costara. Y muchos decían, ¿sabes qué? Si no confiesas el nombre de Cristo, eres libre. Pagamos un rescate y no vas a morir. Pero si lo confiesas, vas a morir. Te tiraremos a los leones. Te quemaremos vivo y te pondremos brea. Te vamos a torturar. Y ellos decían, miren lo que decían ellos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Escuchen bien, no aceptaban el rescate, se les daba una oferta. Renuncien al nombre de Cristo y no van a ser torturados. Decían ellos, no nos importa esta vida. Y no estoy diciendo, hermanos, que hay que valorizarla, pero comparándola con la eternidad verdaderamente, hermanos, tenemos que entender, gloria a Dios, que el que le da más importancia a esta vida, a Dios, sin mirar la eternidad, verdaderamente no sirve de nada. A Dios. Porque miren, dicen, mas otros fueron atormentando, no aceptando el rescate, sabiendo que iban a obtener mejor que resurrección. Creían en la eternidad. Amén, enfoquémonos en la eternidad. Y muchas de estas preguntas que en los institutos, en los seminarios, en los colegios, en las universidades hoy día, maestros ateos que están enseñando, gloria a Dios, que el hombre únicamente debe enfocarse en lo terrenal, en la vida de éxito en esta tierra, sin entender que hay una eternidad con Dios. ¿Qué es más importante que lo podamos obtener en esta tierra? Y no estoy hablando, gloria a Dios, que no es importante realizar ciertas cosas en esta tierra. Claro que es importante, pero más importante es enfocarnos en la eternidad con Dios, que es real, que es verdadera. Dios. Miren, hermano. Pero entonces, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta maldad? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué tanta maldad? ¿Sabe algo, hermano? Que en una ocasión, un maestro de universidad
Un maestro con tremendos diplomas. Estaba dando clase a unos jovencitos. Y mientras le daba clase a esos jovencitos, este maestro era ateo. Y este maestro lo que quería era precisamente influenciar la mente de estos jovencitos para que no creyeran en Dios. Y este maestro arrogantemente ya iba preparado para dar una lección en esa escuela a estos jóvenes. Y dijo, yo les voy a enseñar a ustedes hoy que Dios es malo porque Dios creó la maldad. Y si ustedes no creen en el mal, miren lo que pasa en el mundo entero. Si el mal existe, entonces está la maldad. Y si está la maldad, la creó Dios, dice este maestro. ¿Creó Dios todas las cosas? Le dijo a los estudiantes. Y todos los estudiantes decían, sí, Dios creó todas las cosas. Si Dios creó todas las cosas, entonces Dios es autor de la maldad. Dios. Miren qué cosa. Y hay gente que dice lo mismo todavía hoy día. Sin embargo, se levantó un jovencito de esto y le dijo, maestro, ¿me da la oportunidad para decir algo? El maestro en forma burlona, riéndose, creyendo que no le podían contestar, ni había respuesta para su pregunta. Este jovencito dijo, ¿me da la oportunidad, maestro? Le dijo, ¿cómo no? No va a haber respuesta lógica a lo que yo he expresado. Y le dijo este joven al maestro y a la clase, ¿existe la oscuridad? Y el maestro le dice, pero claro que existe la oscuridad. Claro que existe la oscuridad. ¿Qué pregunta tan tonta esa? Le dice el maestro al niño. Le dice al joven. El joven le dice, pues está equivocado, maestro. La oscuridad no existe. Adiós. Y está comprobado. Adiós. Ese es el término que se emplea. Pero la oscuridad simplemente es la ausencia de la luz. La oscuridad no se puede medir, decía este joven al maestro, al que lo sabía todo. Pero sin embargo la luz se puede medir. Adiós. Se quedó callado el maestro. Adiós. Llamó la atención de todo el grupo de los que estaban allí. Le dijo una segunda pregunta. ¿Existe el frío, maestro? Adiós. Pues claro que existe el frío. Adiós. ¿Acaso cuando salgamos afuera, que es invierno, no van a experimentar ustedes el frío? ¿No tienen sus jackets aquí para cuando salgan de la escuela? Una pregunta que no tiene lógica. Claro que existe el frío. Le dijo el joven, el frío no existe. Y según las leyes de la física, sabemos que el frío no existe. El frío es simplemente la ausencia del calor. Como las tinieblas es la ausencia de la luz. Gloria a Dios. Es la ausencia de la luz. Así que, maestro, le digo a usted que así como el frío es la ausencia del calor y las tinieblas es la ausencia de luz, la maldad es la ausencia del bien. ¿Pudo hablar algo el maestro? No. ¿Y sabe quién fue el que se levantó con esta pregunta delante de este gran maestro? Este gran físico del siglo pasado, que murió en el 1955, Albert Einstein. Gloria a Dios. ¿Se fijan? Por tanto, Dios es grande, maravilloso. Adiós. Dios es real. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta enfermedad? Preguntémosle al hombre, ¿por qué? ¿Por qué el hombre, gloria a Dios, no ama? ¿Por qué el hombre no hace el bien en vez de estar haciendo el bien para que entonces la maldad, gloria a Dios, no esté en medio de ese ambiente?
Adiós. Así como la luz disipa las tinieblas, el bien disipa el mal también. Adiós. Dios es un Dios de amor, de misericordia, grande, maravilloso, gloria a Dios. Y por eso el escritor dice estas palabras, que Dios lo creó todo hermoso. Pero cuando contemplamos nosotros la eternidad, vamos a entender entonces mejor el porqué de ciertas cosas en esta tierra. Mire, hermano, cuando yo veo una tragedia, cuando yo veo desastres, cuando yo veo enfermedades, cuando yo veo la muerte, toda situación difícil de entender, que incomoda a muchos y le echan la culpa a Dios, yo lo que contemplo es la eternidad y entiendo el porqué de estas cosas. La comprendo muy bien, gloria a Dios, que es que esta leve tribulación, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 12, porque esta leve tribulación, leve, entiendan bien ese término, leve tribulación, y que es momentánea, por un momento. ¿Se fijan? Mientras la eternidad es algo eterno, es un estado eterno. Esto es simplemente algo permanente. Lo que pasa es que estamos tan limitados y un minuto de sufrimiento para nosotros es una eternidad. Gloria a Dios. Eso es todo, gloria a Dios. Pero cuando vemos que Dios es el que ha hecho todo y ha diseñado todo de una forma tan bien hecha, que todo el mal procede del hombre, gloria a Dios, por la desobediencia, entonces vamos a entender el porqué de las cosas. Esta leve tribulación momentánea, capítulo 4, verso 17. Produce en nosotros, verso 17, sí, un cada día más excelente peso de ¿qué? De gloria. Leve tribulación, ya sea enfermedad, dolor, situaciones que atravesamos. Dice que es leve la tribulación comparado con la eternidad. Oh, Dios. Pero miren lo que produce esa leve tribulación y que es momentánea. Momentáneo está hablando en el término griego que es algo así, rápido. Oh, alguien dirá que esa persona lleva en cama. No, pero es momentáneo comparado con la eternidad. Entendamos, no nos podemos desenfocar de la eternidad. Cuando nos enfocamos de la eternidad, vemos las cosas entonces de otro aspecto negativo. Oh, Dios. Él contemplando la eternidad, estos grandes hombres de Dios contemplaban la eternidad. Veían más allá, donde no hay sufrimiento, dolor, oh, donde lo que hay es esperanza, gozo. Oh, Dios. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿ves? Produce algo. Y a pesar de todo, produce algo, aunque se vea amargo. Pero produce algo bueno. Pero yo no sé, a veces las personas pensarán, pero Adrián, ¿qué es eso? Yo no entiendo. Yo no tengo que entenderlo, yo lo creo. Miremos la eternidad. Contemplemos la eternidad con Dios. Ya que hay una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Pero la eternidad con Dios es lo importante. Y Él puso eternidad en el corazón del hombre, dice la Biblia, gloria a Dios. Y Él hizo todas las cosas hermosas. Dios. Las hizo hermosas todas las cosas. Esta leve tribulación momentánea, ¿ves? Leve, momentánea, produce eso que es amargo, produce algo bueno. ¿Cómo es posible que lo malo produzca algo bueno? Porque Dios es grande y maravilloso. Cuando contemplamos la eternidad, miramos a la eternidad. Produce un cada vez más excelente peso de gloria. El sufrimiento puede producir gloria. La Biblia lo dice, Dios lo dice. Cuando contemplamos la eternidad, ¿por qué? ¿Por qué produce gloria? Porque produce gozo, alegría de que estamos nosotros diseñados y Dios nos creó y nos rescató por medio de Cristo Jesús para la eternidad. Y cuando contemplamos la eternidad, hermano, el sufrimiento es más fácil de llevarlo. Pero cuando no contemplamos la eternidad, cualquier malestar es difícil de soportar. Es contemplando la eternidad, gloria a Dios, que Dios tiene cosas grandes, maravillosas para nosotros, hermano. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en corazón del hombre, es la que Dios tiene preparada para nosotros, dice la Biblia. Contemplando la eternidad, produce un excelente y eterno peso de gloria. ¿Pero por qué?
Porque estamos mirando a dónde. Estamos conectados con la eternidad, no con las cosas terrenales. El siguiente versículo 18 dice, no mirando las cosas que se ven, si estamos mirando el dolor, el sufrimiento. Y es cierto que se sufre. Y lo experimentamos. Pero cuando estemos en ese estado de inquietud, cuando estés pasando por una prueba, por una tribulación, escuche, le voy a dar la llave, hermano. Es bíblico, por favor, entendámoslo. Adiós. Contemplemos la eternidad. Ahora, si es que no es la fe suficiente para entender que hay una eternidad, yo sé que va a sufrir el doble entonces. Pero cuando miramos a Dios y a la eternidad, va a ser más leve el sufrimiento, porque estamos conectados a la eternidad, porque Dios nos creó para la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué triste ver millones y millones de seres humanos que no creen en Dios. Tampoco van a creer en la eternidad. Y que para creer en la eternidad hay que creer en Dios, porque Dios es eterno. Gloria a Dios. ¿Por qué muchas personas recurren al suicidio cuando están pasando por un problema? Jóvenes piensan en matarse, ancianos, niños, adolescentes. ¿Por qué ellos recurren a una situación que están atravesando al suicidio? Porque no creen en la eternidad. No creen que hay eternidad. No, Dios. Simplemente por eso. Por eso el enemigo está engañando a la humanidad. No crean en Dios. Y al no creer en Dios, no pueden creer en eternidad. Yo creo en Dios. Y como Dios es un Dios eterno, Dios creó al hombre para la eternidad. Y puso en él algo de la eternidad, algo de él mismo. Gloria a Dios. Alabado Dios. Si yo pudiera tener el poder llevarlos a todos ustedes y entrar en esa eternidad, ¿sabe lo que nosotros dijéramos inmediatamente? Ay, Señor, gloria a tu nombre. Ahora en que entendemos todas las cosas. Jamás podía entenderlo. Jamás. Ahora entiendo por qué el hombre sufría. Ahora entiendo por qué niños morían. Por qué tantas enfermedades. ¿Por qué tanta pobreza? Ahora entiendo, gloria a Dios, que sea como sea, es algo momentáneo. Que tenemos con nosotros que más bien concentrarnos en la eternidad antes que en el problema terrenal. Porque eso nos hace que estemos limitándonos cada día más. Y nuestros pensamientos comienzan, hermano, entonces a ver las cosas de otra forma, de otro aspecto. No le damos valor a esta vida. Si le damos valor a esta vida es porque creemos en la eternidad. Gloria a Dios. Porque sabemos que esta simplemente, gloria a Dios, es como una escuela que nos va a dirigir a la eternidad con Dios. Cuando aceptamos el mensaje del Evangelio y creemos que Jesús es el Señor y que Él es la vida, gloria a Dios, y que por medio de Él únicamente podemos alcanzar la salvación y la eternidad. Es en Cristo Jesús. Por eso Él dice, yo vengo para darles vida y vida en abundancia. Hablando de la eternidad con Él. Adiós. Si creemos simplemente que el hombre es simplemente, adiós, un compuesto de la tierra, que esa es parte. Adiós. Si creemos solamente eso, no hay esperanza para nosotros. Adiós. Pero gloria a Dios, que Dios ha puesto en nosotros, gloria a Dios, eternidad. Nos ha dado un alma maravillosa. Por eso razonamos, pensamos, tenemos inteligencia, tenemos capacidades. Adiós. Eso no es el cuerpo. No. Pero está en nuestro cuerpo, gloria a Dios. Esa parte se llama el alma. Muchas veces la Biblia emplea el término de corazón, pero es el alma, la parte espiritual, la que es importante, a la que Dios le ha dado eternidad. Gloria a Dios. Porque Dios es eterno y Dios nos diseñó y ese sí sabe. Gloria a Dios. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. El hombre se enfoca en lo que se ve. Y es cierto que existe, pero sin embargo no es real, porque lo que es real es lo que es eterno. Adiós. Lo material existe, pero no es real porque un día desaparece. Se consume. Gloria a Dios. Eso es todo. Pero la Biblia dice que mirando las cosas que no se ven, mirando a la eternidad. No mirando las cosas que se ven porque son temporales, pasajeras. Pero cuando miramos las cosas que no se ven, que son eternas, estamos bien entonces. Vamos a ver el sufrimiento de otra forma. No es que no vamos a sentir el dolor, lo vamos a sentir. Pero vamos a estar mirando, contemplando la eternidad con Dios. Y vamos a entonces
a encontrar algunas respuestas a las interrogantes de tantos y tantos siglos que se han hecho grandes, pequeños, ricos, ilustres. El porqué de situaciones en la vida tan adversas. Dios, alabado a Dios. Porque Dios tiene control de todo. Dios nos diseñó, Dios nos hizo de tal manera, gloria a Dios. Y puso eternidad en nosotros. Y cuando creemos en la eternidad, entendemos entonces el sufrimiento, el dolor. Oh, Dios. No es que no lo vamos a experimentar, es que vamos a entenderlo. Vamos a conocerlo, el por qué. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice en el capítulo 8 del libro de Romanos y verso 28, que los que aman a Dios, 8:28 de Romanos, versículo muy conocido, que los que aman a Dios, todas las cosas, todas o algunas, todas o algunas, todas, no dice algunas, todas, pero ¿cómo el sufrimiento puede obrar para bien? La Biblia tiene muchos ejemplos. Cómo Dios ha usado situaciones difíciles, trágicas, y las ha convertido en gloria. Ustedes saben la historia de José allá en Egipto. Cómo Dios convirtió una tragedia en algo glorioso. Pero es cuando creemos en el eterno, en el Dios de gloria, y creemos en esa eternidad que nos da el deseo de continuar hacia adelante en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Decimos, todavía le echo ganas, como dicen los mexicanos. Como dijo Beethoven, este gran, ¿verdad?, músico, a Dios, que quedó sordo al último. Y le dijo, un día te echaré mano por el cuello, vida. O sea, como que dice, aunque esté con esta sordera, y fue después de la sordera que inspiró los mejores himnos, gloria a Dios, de música. La mejor música, este hombre, gloria a Dios. Beethoven. Fue precisamente en ese estado que Dios se glorifica en la vida de los que lo aman. Mas sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, escuchen, los que aman a Dios, usted dirá, pero es que a mí no me está funcionando para bien. Bueno, ¿usted ama a Dios? Es la primera pregunta, gloria a Dios. ¿Está usted siéndole fiel a Dios? No. Pues entonces va a sufrir el triple o 4 veces más. Porque Dios es el que nos da la fortaleza, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas pruebas ha pasado usted? ¿Cuántos sufrimientos usted ha tenido? Yo he tenido muchos. Si quiere le doy unos pocos a usted si no tiene ninguno. Gloria a Dios. Muchos sufrimientos. Pero ¿sabe qué? Los he compartido con el Señor. La carga me ha sido más fácil. He podido valorizar más esta vida porque miro la eternidad. Y cuando contemplo la eternidad sé que hay una esperanza viva. Una esperanza que no avergüenza. Adiós. Y un día entenderemos todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 11 del Evangelio de Juan nos habla de una muerte. La muerte de Lázaro. Adiós. Las hermanas lloraron. ¡Qué tragedia! Se nos murió nuestro hermano. Adiós. Y fueron donde Jesús antes de morir. Estaba enfermo Lázaro. Y cuando fueron delante de Jesús, los que fueron enviados por Marta y María, que eran hermanas de Lázaro, le dijeron, mira, que tu ama está enfermo. Ven para que lo sanes. Y Jesús no fue. Jesús se quedó 2 días. No fue. Esperó 2 días. Jesús esperó que Lázaro muriera físicamente. Él lo esperó. Él pudo haber evitado esa tragedia, esa muerte. Digo en términos humanos, hablando yo, tragedia. Porque la muerte en Cristo no es una tragedia. Dice la Biblia que es ganancia. ¿Se fijan? Pero cuando no creo en la eternidad, ¿qué veo la muerte? Adiós. Lo veo como un fantasma, algo que atemoriza. Sin embargo, la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo, el morir es ¿qué? Ganancia, porque contempla la eternidad. Vemos, gloria a Dios, de otra dimensión las cosas, tales y como son. No como yo las procuro entender, no como las puede enseñar un académico o tal vez un teólogo, sino como la Biblia lo dice y lo que es, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos nosotros todas estas cosas que suceden. Adiós. Y Lázaro, el Señor esperó 2 días. Esperó que se muriera bien muerto. Adiós.
Cuando Jesús fue a la tumba, ya hacía 4 días que él había muerto. Así que él dijo, yo quiero que esté bien muertecito para que vean. Y la gente llorando, las hermanas llorando. Era cierto, estaba muerto. La habían embalsamado, le habían puesto unos lienzos, como era costumbre en aquellos tiempos, y la habían puesto en una cueva. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, vámonos, porque quiero ir a despertar a Lázaro, a despertarlo. Ah, pero si está dormido, pues él mismo va a despertar. No entendían. Lo voy a despertar, pero ellos no saben de qué tipo de sueño es. Gloria a Dios. Déjalo que despierte él por sí. Jesús le dice, verdaderamente no entienden ellos. Mi amigo Lázaro ha muerto, le dijo. Ay, qué tragedia. Y ahora sí es verdad. ¿Cómo está María y cómo estará Marta, sus hermanas y los vecinos? ¿Cómo estarán con esa gran tragedia? Yo voy para despertarle. Yo voy para llamar a esa alma en el lugar que se encuentra, donde Dios solamente tiene control, y decirle a esa alma, no aquí en la tierra, donde se encuentra, esa alma va a obedecer mi voz. Adiós. Y Lázaro, no el cuerpo, Lázaro, lo que es la esencia, él va a venir al cuerpo que abandonó. Y así mismo lo hizo. Gloria a Dios. Se paró frente a la tumba. Le dijo a la gente, quitar la piedra. Y ellos quitaron la piedra. Siempre nosotros tenemos que hacer algo, hermano. Gloria a Dios. Dios hace el milagro, pero siempre nos dice, hagamos algo nosotros. No porque Él no pueda hacerlo, sino porque nosotros debemos de hacerlo, gloria a Dios, para creer lo que Él está diciendo. Si ellos no quitan la piedra, pues entonces no están creyendo. Gloria a Dios. Yo no sé si tiene 4 días de muerto, yo no sé. Él está diciendo que quitemos la piedra, vamos a quitarla. Dios. Pero a la vida no vuelve. Marta le dice, maestro, ya hiede. Nuestro hermano lleva 4 días allí encerrado. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? Una tragedia se convierte en algo de gozo. Dios. Y Jesús se detuvo frente a la tumba. Y dijo, Lázaro, sal fuera. Gloria a Dios. Mire, hermano, el alma inmediatamente, en cosa de milésimas de segundo, vino del lugar donde estaba. Gloria a Dios. Y tomó nuevamente y se unió al cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Y miren cómo salió. No me pregunte a mí. Pero estaba envuelto en lienzo, como era costumbre. Gloria a Dios. Y salió hasta cierto lugar. Cómo caminó, cómo llegó hasta cierto lugar donde lo vieran la gente. Gloria a Dios. Y allí estaba. Y Jesús lo resucitó. Gloria a Dios. Cambió una tristeza que en gozo tenía un propósito. ¿Por qué? Porque aún la muerte de Lázaro físicamente en ese momento, gloria a Dios, dijo Jesús que era para la gloria de ¿quién? De Dios. Era para la gloria de Dios. Por tanto, tiene sus propósitos. Claro que él volvió nuevamente a la muerte más tarde, pero por lo menos lo disfrutaron un par de años más. Amén. Dando a entender que así mismo como él pudo hacer eso, hay eternidad. Amén. Gloria a Dios. Hay esperanza. Porque Dios es el Dios de toda esperanza, hermano. Gloria a Dios. Démosle gloria a Dios por todas las cosas, aunque les parezcan trágicas, difíciles de entender, de comprender. Esto no es asunto nosotros comprender es que Dios siempre tenga el control de las situaciones de nuestra vida, que le demos a Dios la oportunidad de que Él tome el control de toda situación adversa en nuestra vida. Dejar que Dios haga, realice como Él quiera su perfecta voluntad en nosotros. Gloria a Dios. Algo que Dios quiere realizar en nosotros, hermano, es que le creamos a Él para realizar en nosotros el milagro, mirando siempre a la eternidad. ¿Por qué estoy atravesando por esta prueba? ¿Por qué estoy con esta enfermedad? ¿Por qué mis familiares están pasando por esta situación? ¿Por qué hambre en el mundo? ¿Por qué tanta muerte? Todo eso es cierto,
pero es pasajero. No es producto de Dios, sino del mismo hombre. Gloria a Dios. Del mismo hombre. Sucedió hace poco con unos de esos médicos que niegan a Dios, que niegan su soberanía, que niegan la existencia de Dios. Como siempre, el problema de la ciencia y lo divino, que mientras más el hombre conoce, más se va apartando de Dios. Que mientras más ciencia el hombre descubre, más se va apartando de Dios, mientras que la misma ciencia habla de Dios. Este médico, gloria a Dios, que había estudiado tantos años medicina, siendo cirujano, experto, gloria a Dios, tenía que operar a un niño. Y esa mañana, el doctor, antes de operar al niño, ya que iba a ser operado al día siguiente, comenzó a conversar con el niño. Este niño, sus padres eran cristianos. Y comenzó a hablar con esta criaturita. Y les dijo: hijito, mañana tengo que operarte y voy a abrir tu corazón, ya que tienes deficiencia en él y tienes algunos problemas en tu corazón. Así que mañana estaré abriendo tu corazón para sanarlo. El niño le dice al médico: doctor, ¿y encontrará usted a Jesús en mi corazón? El médico le dice: hijo, no te preocupes, yo lo que quiero es trabajar con tu corazón. Pero doctor, ¿encontrará usted a Jesús en mi corazón? Le dice: mira, déjame decirte que tu corazón está mal, delicado. Tiene problemas serios en él. Y mañana lo voy a ver. Pero doctor, yo quiero que usted me diga. Yo a esta corta edad he leído la Biblia. Y la Biblia dice que Dios habita en el corazón de nosotros. Y yo quiero que usted me diga si al abrir el corazón va a encontrar a Jesús en mi corazón. Déjame decirte algo. Ya el doctor está un poco molesto, un poco enojado, pero no lo daba a entender a los padres. Dentro de él estaba que ardía por la pregunta del niño, que si encontraría él a Dios, al Señor Jesús en su corazón. Y le dice: ¿sabes qué? Tu corazón simplemente es una masa de carne, es un músculo que está allí, que es importante, y tendré que abrirlo para ver mejor si puedo hacer algo por tu vida. Quiero abrir tu corazón y encontrar la causa de la deficiencia que tienes. Y el niño viene nuevamente y le dice: pero dígame por favor, ¿encontrará usted a Jesús en mi corazón? ¿Sabe qué? Déjame operarte y luego seguimos con lo demás. El doctor se fue, se despidió de ellos
ya que al día siguiente operaba a este niño. Entró en su sala privada. Allí comenzó a leer los resultados de los exámenes que le habían hecho a este niño. Y veía que los resultados eran muy, pero que muy malos. Tenía una deficiencia en el corazón terrible, en las válvulas, en las paredes del corazón. Por eso tenía que abrirlo. Leyó todo el diagnóstico. Y cuando lee todo el diagnóstico y comienza a grabar todo lo que encontró en el corazón de este niño, vio que el pronóstico final era el siguiente. Adiós. Se le da de vida al niño 1 año aún después de la operación. Porque el caso de él es serio, terrible. Cuando vio el pronóstico, Dios paró la grabación, se detuvo, se sentó. Dios, y comenzó a mirar hacia el techo de su oficina y a decir: ¿y qué más falta ahora? Este corazón de este niño está totalmente mal y tengo que operarlo, pero con todo y eso el pronóstico es que durará poco, 1 año aproximadamente, aún después de la operación. ¿Qué más falta? Y hablaba: ¿por qué lo has hecho así? ¿Por qué lo has permitido? Decía este doctor. Si es una criatura, ¿por qué tú has permitido eso? ¿Por qué ese sufrimiento en esa criatura? Yo quisiera una contestación. ¿Por qué? Molesto. Y luego oyó una voz en su interior que le habló y le dijo al doctor: él es mi hijo. Este niño yo le he traído con un propósito. Y lo voy a quitar de tu rebaño. Y vendrá a mi rebaño. Y lo traeré a mí. Y ya no va más llanto ni dolor. ¿Pero por qué haces eso? Este niño va a sufrir el tiempo que le resta. Tiene un daño terrible. ¿Por qué estás permitiendo esto? Dice. Enojado y molesto, aunque cuestionaba a Dios, esa voz le volvió a hablar y le dijo: te explicaré por qué estoy permitiendo esto. Una de mis ovejas, yo la envié a esta tierra y permití que se preparara. Y él tenía ese deseo grande de prepararse y ser médico para ayudar a otros con toda la mejor intención, pero siempre recordarse de mí. Pero cuando comenzó a conocer tanto y tanto, oh Dios, que alcanzó tanta ciencia, se olvidó de mí, esa oveja. Entonces tuve que enviar esta ovejita, para que esta ovejita, que es mía y que pertenece a mí, fuera y le ministrara a esta otra oveja que se apartó de mí. Gloria a Dios. Ya él cumplió su misión. Ahora le resta volver a mí. Esa ovejita, que es ese niño. Gloria a Dios. Porque la oveja que envié primero hace años, por conocer tanto,
se olvidó de mí. El médico entendió que estaba hablando de él. Y comenzó a llorar amargamente allí en su escritorio. Y a llorar. Porque reconoció que era esa oveja. Y lo grande del caso es, hermano, que después de tanto llorar allí en su escritorio, reconoció lo que había hecho el hombre. Al siguiente día operó a este niño. Y después de varios días en la recuperación del niño, el doctor fue a visitarlo. Y cuando fue a visitarlo, que estaban los padres allí, contentos, porque habían visto que el niño había despertado. Allí está el doctor, el médico, frente al niño. Y el niño, cuando despierta, ve al médico. Y lo primero que le dice: doctor, ¿abrió usted mi corazón como había dicho? ¿Abrió mi corazón? Y le dijo el médico: sí, lo abrí. Y el niño dice: ¿qué encontró allí en mi corazón, doctor? ¿Qué encontró? Llorando, dice el médico: tenías toda la razón. Tenías toda la razón. Pero doctor, ¿qué encontró cuando abrió mi corazón? Hijo, tenías toda la razón. Encontré a Jesús cuando abrí tu corazón. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite tantas cosas? Porque Dios tiene control de todo. Gloria a Dios. Y Dios usó a este niño como si él fuera el médico para operar al médico, porque el corazón del médico era el que estaba malo. Gloria a Dios. No el del niño. Físicamente el niño más adelante iba a morir, pero ya Dios tenía el control de todo. Dios. Pero Dios lo usó con un propósito. Se vean que aún una enfermedad, aún sea lo que sea, cualquier circunstancia, por grave que sea, por terrible que sea, por dolorosa que sea, cualquier situación que usted está atravesando, ponga esto en las manos de Dios. Él puso eternidad en nosotros. Pensemos en la eternidad y olvidémonos por un momento, aunque sea, de la situación que estemos atravesando. Vamos a concentrarnos más en la eternidad. Y tal vez el problema, que aunque sea agudo, Dios nos va a ayudar con él, porque estamos mirando la eternidad. Vamos a poder sobrepasar la etapa cuando contemplamos la eternidad. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, hermano. Adiós. Porque cuando contemplamos la eternidad, verdaderamente, hermano, estamos contemplando a Dios, porque Dios es eterno. Vamos a estar puestos en pie en este momento. Gloria a Dios. Alabado Dios.